Erika Winterfeld, una crítica educativa de renombre en Alemania, una mujer de hierro en el ámbito académico, no podía dejar de murmurar para sus adentros con evidente fastidio, ¿por qué carajo tenía que elegir Argentina? ¿Por qué ese lugar? Su viaje tenía un solo propósito, visitar a su amada y única hija, Sofía. Esa chica, con una tosudez incomprensible, se había empeñado en elegir Buenos Aires para su intercambio universitario, una decisión que Erika no lograba digerir ni con todo el razonamiento del mundo. Sin embargo, lo que estaba planeado como una breve estadía de 5 días llena de dudas y sospechas, se transformaría, debido a una serie de eventos inesperados, en un viaje que daría vuelta a su cosmovisión como una media. ¿Qué fue lo que hizo que esta crítica severa pasara del rechazo absoluto a la fascinación total? Hola a todos, soy Vivi. Sigamos sus pasos para descubrir el verdadero encanto de la Argentina. En el círculo educativo global, Erika posee una influencia descomunal. Su capacidad de observación es aguda como un bisturí y sus críticas, despiadadas, resuenan mucho más allá de las fronteras de Europa, siendo capaces de sacudir los cimientos de las políticas educativas de varios países. Todos sus libros son bestsellers internacionales y se la considera la punta de lanza de la innovación pedagógica. No obstante, ella tenía una percepción particularmente negativa sobre Argentina. A los ojos de Erika, la filosofía educativa argentina era un enigma indescifrable, o mejor dicho, un desastre anunciado. Sentía que el espíritu latino, con esa tendencia al caos, a la improvisación y a la informalidad excesiva, quizás tuviera algún valor folclórico, pero desde la postura de una educadora alemana, aquello no era más que un sistema diseñado para fabricar mediocres. Una fábrica de chantas, donde la disciplina brillaba por su ausencia. Ella solía decir sin pelos en la lengua que en esos países, el que se esfuerza es el GI, y que la famosa viveza criolla era el cáncer del progreso. Estas palabras encajaban justo con sus prejuicios sobre el carácter argentino. También señalaba con el dedo a los académicos de ese país, aunque reconocía que tenían intelecto y pasión, creía que estaban atrapados en una burocracia ineficiente, en la política universitaria eterna y en una falta de pragmatismo alarmante que les impedía desplegar su verdadero potencial. Además, uno de sus exalumnos, ahora alto ejecutivo de una multinacional, le había contado horrorizado sobre las reuniones en las filiales de Buenos Aires, la impuntualidad crónica. El guitarreo, hablar mucho sin decir nada, y esas discusiones interminables donde se arreglaba el mundo pero no se tomaba ninguna decisión comercial. Aquel alumno le confesó que el estilo de reunión, donde todo se debatía a los gritos y con una pasión desmedida, le resultaba insoportable. Erika enfatizaba con vehemencia que, en un mercado moderno que cambia a la velocidad de la luz, esa demora en la toma de decisiones, ese dar vueltas, podía ser mortal. Fue en medio de ese contexto, en un día cualquiera, cuando su hija Sofía soltó la bomba: «Mamá, decidí que me voy a estudiar a Argentina». Para Erika, aquello fue un baldazo de agua fría. ¿Cómo podía ser que la libre y estructurada Sofía eligiera ese lugar atado con alambre, lleno de crisis económicas y piquetes? ¿No te da miedo que tu personalidad brillante se apague en medio de tanto quilombo? ¿Crees que te vas a bancar la inseguridad y la inestabilidad social?, le recriminó. Pero, por más que intentó persuadirla con argumentos lógicos, la decisión de su hija no se movió ni un centímetro. Finalmente, Sofía partió llena de ilusiones hacia el hemisferio sur. Como experta en educación y, sobre todo, como madre, Erika sentía que tenía la cabeza hecha un lío. Tengo que ir personalmente a ver qué clase de lugar es ese. ¿Qué fue lo que atrapó a mi hija? ¿Cómo va a cambiar Argentina a mi Sofía? Así, Erika tomó la determinación de viajar a Buenos Aires. Su corazón estaba cargado de ansiedad y una desconfianza profunda hacia el país del mate y el tango. En el vuelo de Lufthansa desde Frankfurt, Erika se hundió en sus pensamientos. Mirando por la ventanilla ese mar de nubes infinito, sintió una oleada de rechazo hacia el destino que se aproximaba. Superficialmente, el viaje era para chequear cómo vivía su hija, pero como crítica educativa, Erika también quería diseccionar a la Argentina desde su perspectiva profesional. Su cabeza estaba llena de datos que había recopilado,
sindicatos docentes parando las clases, infraestructura decadente y jóvenes que, según las estadísticas, ni estudiaban ni trabajaban. Cuanto más investigaba sobre el modelo argentino, más le preocupaba el entorno de Sofía. Solo imaginar si su hija, tan alegre y vivaz, podría ser feliz en una sociedad tan golpeada por la crisis y la incertidumbre, le estrujaba el corazón. Y lo que más oscurecía su ánimo era el recuerdo de una pesadilla vivida el año anterior durante un viaje de negocios a otro país latinoamericano. Aún tenía fresca la memoria de aquel congreso educativo, el taxista que la estafó dando vueltas innecesarias sin prender el reloj, el hotel donde las sábanas tenían manchas dudosas y el baño olía a humedad rancia. Lo que más la había impactado fue una cena en un supuesto restaurante de lujo. Le trajeron un plato que nada tenía que ver con lo que pidió. Cuando reclamó, el mozo se hizo el desentendido y se borró. Esa cadena de mala suerte le había dejado una impresión nefasta sobre la región. Latinoamérica es Latinoamérica, pensaba, aunque cambie el país, la esencia del desorden es la misma. Para colmo, para reforzar este prejuicio, el pasajero de al lado, un hombre de negocios, comenzó a charlar sobre sus experiencias haciendo negocios en Buenos Aires. En las reuniones nadie va al grano, una decisión tarda semanas porque están tomando café, se llenan la boca hablando de globalización, pero siguen con una mentalidad cerrada. No hay nada más ineficiente que intentar cerrar un trato allá. Al escuchar esto, Erika asintió en silencio. Tal cual, mi visión no estaba errada. Argentina es realmente un lugar ineficiente. Con el anuncio del aterrizaje y el descenso del avión, el paisaje del Gran Buenos Aires irrumpió en su vista. Edificios de hormigón gris, zonas residenciales que parecían un laberinto desordenado y una falta de planificación urbana que le resultaba agobiante. Esa imagen le hizo fruncir el ceño. ¿Cómo es posible cultivar una personalidad cálida y humana en este entorno tan caótico y descuidado?, se preguntó. Apenas puso un pie en el aeropuerto de Ezeiza, Erika sintió una atmósfera extraña. Esperaba un caos total, pero se encontró con algo que la descolocó. La fila de migraciones avanzaba. Sí, había ruido, pero el oficial que la atendió, lejos de ser un robot burocrático, la miró a los ojos y le dijo con una sonrisa genuina: «Bienvenida a la Argentina, señora. Viene de paseo. Espero que disfrute mucho». No era la eficiencia fría y silenciosa que ella valoraba, pero había una calidez humana, una buena onda, que le resultó inquietante por lo inesperada. ¿Será esta la famosa hospitalidad latina de la que hablan?, pensó con cinismo. La ansiedad y la tensión se revolvían en su interior. Más que la alegría de ver a su hija, el miedo de pasar unos días en ese lugar extraño era más fuerte. Al salir por las puertas automáticas, una ola de calor húmedo y pegajoso la golpeó en la cara. Esta humedad es insoportable, pensó. Arrastrando su valija pesada, Erika caminó con determinación, convencida de que el viaje confirmaría sus peores presagios. Sin embargo, en el viaje hacia el hotel, el paisaje de la ciudad de Buenos Aires no era exactamente como esperaba. No era el desorden absoluto que imaginaba. Vio la magnificencia de la avenida 9 de Julio, los edificios de estilo francés en Recoleta mezclados con la modernidad, y los árboles inmensos, los jacarandás y las tipas, que daban sombra a las avenidas. Erika se sintió sorprendida por la belleza decadente pero majestuosa de la ciudad. Al llegar a la entrada del hotel, lo que sucedió la dejó aún más perpleja. Un portero se acercó rápidamente al taxi, pero no con servilismo, sino con una actitud de anfitrión. Le abrió la puerta y, con una sonrisa amplia, le dijo: «¿Cómo le va, señora? Bienvenida». Mientras bajaba, otro empleado tomó sus valijas y le dijo en un inglés con acento pero muy fluido: «Deje nomás, yo me encargo. Usted viene de lejos, debe estar muerta». En sus ojos había una hospitalidad sincera, no esa actitud mecánica de «hago esto porque me pagan». En la recepción, el check-in fue otra sorpresa. La recepcionista, pronunciando su apellido perfectamente, le dijo: «Señora Winterfeld, es un honor tenerla acá. Si necesita cualquier cosa, chifle nomás, estamos para ayudarla». Erika,
acostumbrada a que masacraran su apellido, quedó impactada. Lo que más la asombró fue cómo se anticipaban a sus necesidades. Antes de que ella preguntara por el cambio de moneda o un mapa, ellos ya le estaban ofreciendo la información con lujo de detalles, como si le leyeran la mente. ¿Es solo un procedimiento estándar bien entrenado o hay algo más? Comenzó a dudar Erika. Al entrar a su habitación, encontró un espacio impecable, y sobre la mesa, una nota escrita a mano con una caligrafía prolija: esperamos que se sienta como en su casa, señora Winterfeld. Cualquier cosa que le falte, avísenos. Ate, Claudia, servicio de limpieza. Ese detalle personal, esa firma con nombre propio, le provocó una extraña sensación de calma. A la mañana siguiente, Erika salió a recorrer el centro porteño. En la hora pico del subte, metro, esperaba ver una batalla campal. Sí, estaba lleno de gente, pero vio algo que no esperaba: jóvenes cediendo el asiento a los mayores sin que nadie se lo pidiera, gente sosteniendo la puerta para que otro pasara, extraños charlando sobre el clima o el fútbol como si fueran amigos de toda la vida. Erika miraba atónita esa especie de orden solidario dentro del caos. Caminando por la ciudad, vio escenas novedosas. En una obra en construcción, los obreros paraban el trabajo para dejar pasar a una señora con un cochecito, gritándole: pase, madre, con cuidado. En los cafés, los mozos trataban a los clientes con una familiaridad asombrosa: ¿qué te traigo, reina? En un kiosco, vio cómo los productos estaban acomodados con un ingenio particular para aprovechar el poco espacio. Lo que más le impactó ocurrió cuando abrió un mapa en una esquina, con cara de perdida. Una chica, que parecía estudiante secundaria, se detuvo sola y le preguntó: discúlpame, ¿necesitas una mano? ¿A dónde querés ir? La chica no solo le explicó, sino que la acompañó 2 cuadras para asegurarse de que no se perdiera. Al despedirse, le dio un beso en la mejilla, algo que a Erika la tensó al principio pero luego la conmovió, y le dijo sonriendo: suerte. Disfruta Buenos Aires. Esa amabilidad gratuita, sin esperar nada a cambio, comenzó a ablandar la coraza de prejuicios de Erika. Al atardecer, Erika miraba la ciudad desde la ventana del hotel. Su mente volaba hacia el reencuentro con Sofía. ¿Qué cara tendrá esa chica mañana? Una pequeña expectativa, muy diferente a la actitud crítica con la que había llegado, empezó a brotar en su pecho. Antes de ver a Sofía, los sentimientos de Erika eran una mezcla compleja. Sus prejuicios se desmoronaban poco a poco, pero la preocupación de madre seguía ahí. Cuando Sofía apareció en el punto de encuentro, Erika se quedó muda por un instante. La hija que tenía delante era distinta a la que había despedido meses atrás. Mantenía su alegría, pero sus gestos eran más desenvueltos, más seguros. Había una calidez en su forma de moverse, una soltura nueva. ¿Cómo es vivir acá, Sofía?, preguntó Erika. Sofía, con los ojos brillantes, empezó a contarle todo con entusiasmo: es increíble, mamá. Los profesores son unos apasionados, se desviven por enseñarte aunque a veces falten recursos. Y hice un montón de amigos, al principio parecen ruidosos, pero en cuanto te abrís un poco, te das cuenta de que tienen un corazón de oro. Te integran como si fuera familia al toque. La vida de estudiante en Argentina no la había reprimido, al contrario, parecía haber despertado una versión más humana y vibrante de ella. Decidieron ir a pasear por San Telmo. Aunque ver a su hija tan llena de vida la tranquilizaba, en el fondo Erika seguía con la guardia alta. Y justo en ese momento, ocurrió el desastre que tanto temía. En medio de una calle concurrida, Erika se dio cuenta de que su bolso había desaparecido. ¡Ay, Dios mío! Mi bolso. El pasaporte, la billetera, la tablet con mi libro. Erika se puso pálida como un papel. Perder esas cosas era una tragedia. Inmediatamente, le vino el recuerdo de aquel robo en el otro viaje, donde la policía ni se inmutó. Acá va a ser igual, pensó, es tierra de nadie. Aunque la desesperación la consumía, fueron a la comisaría más cercana. En una oficina pequeña y algo despintada,
un oficial joven escuchó el relato y tomó la denuncia con seriedad. Quédese tranquila, señora. Vamos a hacer todo lo posible. Sé que parece difícil, pero tenga fe, dijo con sinceridad. Erika salió de la comisaría con el corazón estrujado. A pesar de la amabilidad del policía, estaba convencida de que jamás recuperaría sus cosas. Esto es el fin, me quedé sin nada en el fin del mundo. Estaba a punto de rendirse cuando el celular de Sofía sonó. Mamá. Dicen que encontraron el bolso. Corrieron de vuelta a la comisaría. Y ahí estaba, su bolso, intacto. Resultó que un remisero, chofer de auto privado, lo había encontrado en el cordón de la vereda donde Erika se había sacado una foto, y se había tomado el trabajo de llevarlo a la comisaría. Lo más increíble, no faltaba absolutamente nada. Ni un solo euro. El remisero, un hombre humilde con las manos curtidas de trabajar, se acercó, le dio la mano y le dijo, «Señora, revise que esté todo. La honestidad es lo único que uno no puede perder, ¿vio? Me alegro de que haya recuperado sus cosas». Ante esa actitud tan digna, tan llena de integridad en medio de una economía difícil, Erika no pudo contenerse y se largó a llorar de la emoción. Esa noche, de vuelta en el hotel, Erika se sentó junto a la ventana repasando el día. No entiendo nada de este lugar, se dijo. Como crítica, había juzgado sistemas enteros, pero era la primera vez que se daba cuenta de que había sacado conclusiones sobre Argentina basándose solo en prejuicios baratos. Al día siguiente del incidente del bolso, los vecinos de la pensión donde vivía Sofía, la familia Rossi, invitaron a Erika a cenar. Era la oportunidad de ver el entorno real de su hija. Fueron a una casa típica de barrio, con un patio y una parra. Al entrar, Sofía le advirtió a su madre, «Acá no es como en Asia que te descalzás, pero prepárate para saludar con beso». La señora Rossi la recibió con un abrazo cálido, rompiendo cualquier barrera de frialdad. «Pasá, querida, esta es tu casa», le dijo. Erika se sintió fascinada por la sencillez del lugar. No había lujos, pero había fotos familiares, recuerdos y un olor a comida casera que inundaba todo. Era un contraste total con los hogares minimalistas y fríos que ella conocía. Aquí había calor de hogar. Llegó la hora de la cena. No fue una ceremonia de té, sino el ritual sagrado del asado de domingo. El señor Rossi, el asador, traía fuentes con carne, chorizos y morcillas. Erika no podía dejar de mirar la abundancia y la alegría de la mesa. «Acá no comemos solo para llenarnos la panza», explicó el señor Rossi mientras servía un vino tinto. «El asado es la excusa para juntarnos, para charlar. Agradecemos poder compartir este momento, a pesar de los quilombos de afuera». Erika escuchó, pensativa. La charla de los Rossi era apasionada, hablaban de política, de fútbol, se interrumpían, se reían, pero había un respeto profundo y un amor palpable en esa mesa ruidosa. El señor Rossi le habló de la educación. «Nosotros no queremos que los chicos sean robots. Queremos que tengan calle, que sepan defenderse, pero que nunca pierdan la solidaridad. Primero somos un equipo, una familia, y ahí cada uno saca su personalidad». Después de comer, llegó la sobremesa. Se quedaron horas charlando. Y entonces, la señora Rossi trajo el mate. «Probá esto, Erika. Es mate». Erika sabía que era una infusión, pero ver que todos compartían la misma bombilla, pajita de metal, le chocó al principio. «En nuestra cultura, compartir el mate es compartir el alma», le explicaron con dulzura. «Significa que sos bienvenida, que ya no sos una extraña. Es un momento de conexión que no se repite». Erika probó el mate amargo. Sintió el calor en el cuerpo y una emoción que le subía a la garganta. Entendió que esa gente valoraba el vínculo humano por encima de todo. Al despedirse, ya tarde en la noche, los Rossi le dieron un pequeño regalo, un paquete de alfajores artesanales y un fuerte abrazo. «No te olvides de nosotros», le dijeron. Esa frase sacudió los cimientos de Erika. De regreso al hotel, mirando la noche porteña,
Erika sentía una tormenta silenciosa en su interior. No entendía nada, repitió. Lo que ella criticaba como falta de seriedad o desorden, en realidad escondía una humanidad profunda y una red de contención afectiva increíble. No era represión, era la sabiduría de crecer juntos, apoyándose en el caos. Erika sacó su cuaderno y escribió hasta la madrugada. Sentía que su teoría educativa estaba cambiando para siempre. Casi al final del viaje, madre e hija hicieron una escapada a una ciudad histórica en el interior, quizás Salta o Córdoba. Paseando por las calles coloniales, visitando iglesias antiguas y paisajes naturales imponentes, Erika sintió una paz que crecía día a día. La belleza de la arquitectura colonial, la tranquilidad de la siesta en el interior, la conexión con la naturaleza, todo eso calmó su espíritu. Argentina es totalmente diferente a lo que imaginaba, admitió. Mirando el atardecer sobre las montañas, Erika se sinceró con Sofía: hija, lo que yo criticaba como pérdida de tiempo o falta de eficiencia, en realidad es una atención profunda hacia el otro. Esa viveza, que tanto odiaba, a veces es simplemente la inteligencia para sobrevivir y ser feliz en comunidad. Justo antes de tomar el transporte para volver a Buenos Aires, ocurrió un imprevisto, hubo un error con los pasajes y sus asientos no estaban reservados. En otro momento, Erika hubiera estallado de furia alemana. Pero esta vez, dijo, tranquila, seguro le encontramos la vuelta. Explicó la situación al empleado de la empresa de transporte. El hombre, lejos de ser burocrático, se preocupó genuinamente. Uy, qué macana. No se hagan drama, ya lo solucionamos. Movió cielo y tierra, hizo un par de llamadas y en 15 minutos, las ubicó en unos asientos mejores, VIP. Disculpen la molestia, viajen cómodas, les dijo con una sonrisa. Al arrancar el viaje, los ojos de Erika se llenaron de lágrimas. La honestidad y la predisposición de la gente eran reales, no una fachada. La última noche en Buenos Aires, al despedirse de Sofía, Erika le agarró las manos con fuerza. Sofía. Mamá no entendía nada de Argentina. Juzgué sin saber, guiada por las noticias y los prejuicios. Me arrepiento tanto. Ahora te agradezco que hayas elegido este lugar maravilloso. Sofía sonrió, orgullosa. De vuelta en el avión hacia Alemania, Erika miraba las luces de Buenos Aires alejarse, pensando ya en cuándo volvería. Sentía que tenía mucho que aprender todavía de esa tierra. Al llegar a su universidad, sus colegas notaron el cambio inmediato. Erika, ¿qué te pasó? Tenés otra energía, le decían. Ella se sentó en su escritorio, sonrió y dijo, estaba totalmente equivocada sobre Argentina. Esa tarde, Erika entregó un ensayo al decano basado en su experiencia. El título, El orden en el caos, la fuerza de la calidez humana. El contenido daba un giro de 180 grados a sus teorías anteriores. El decano, impactado, organizó una conferencia especial. El auditorio estaba lleno de colegas que, como ella antes, criticaban el sistema latinoamericano. Señores, empezó Erika, durante mucho tiempo solo vimos la superficie de Argentina. El caos aparente no es falta de estructura, es la flexibilidad necesaria para sobrevivir. La diferencia entre ser directo y dar vueltas no es falta de honestidad, sino una delicadeza para cuidar las relaciones humanas. Lo que los argentinos llaman gauchada o buena onda es una forma de altruismo puro que nosotros hemos olvidado. Un profesor, que solía burlarse de la Academia Sudamericana, preguntó con incomodidad, pero entonces ¿cómo debemos entender su cultura? Erika respondió con firmeza, nosotros en Occidente, en el norte, vemos al individuo y al grupo como opuestos. En Argentina, encontraron la forma de brillar individualmente a través de la calidez del grupo. Es la resiliencia hecha cultura. La conferencia fue un éxito. Muchos colegas empezaron a planear viajes de estudio a Argentina. La visión de Erika generó un gran impacto, llegando incluso a influir en los programas de intercambio del Ministerio de Educación. Argentina, más allá de sus crisis económicas,
tiene una riqueza humana y una armonía social en la adversidad que debería ser un modelo para el mundo, declaró ante funcionarios del gobierno, frase que fue replicada por los medios. Una noche, Erika hablaba por videollamada con Sofía. Detrás de su hija, se veían los jacarandás en flor, tiñendo la ciudad de violeta. «Mamá, mira qué hermoso está Buenos Aires». Erika asintió en silencio. Argentina era un lugar especial. En un mundo cada vez más frío y dividido, ese país que valoraba el abrazo, el mate compartido y la charla larga, quizás estaba iluminando el camino que la humanidad necesitaba retomar. El libro de Erika, Armonía en el caos, se convirtió en un bestseller mundial. Su cambio de paradigma inspiró a miles de educadores a mirar hacia el sur con otros ojos. El documental basado en su historia, La Argentina que descubrí, ganó premios internacionales, y la escena del remisero devolviendo el bolso se convirtió en un símbolo de la honestidad que emocionó a todos. Sofía, influenciada por su madre, se graduó con una tesis que unía la eficiencia europea con la pasión argentina y hoy trabaja uniendo ambas culturas. Esta historia se usa ahora como material para entender que, en un mundo fracturado, Erika y Sofía encontraron